Ya habiendo creado, la data de contactos, pues no necesitamos más trabajar con Astrodata. De hecho, yo recomiendo que cuando no estés usando Astrodata lo cierres. ¿Por qué? Porque cada vez que tú cargas una persona nueva o modificas una fecha, Astrodata calcula automáticamente lo que tenga configurado en cuanto, sobre todo al tema de la agenda mensual, ¿sí? De la agenda mensual de la luna. Entonces, eso puede ralentizar un poco el usar el software. Entonces, recomiendo que mientras no estés usando Astrodata, lo cerremos. Y en este caso, pues no vamos a usar Astrodata. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Calculamos una data. Esa data, ¿dónde la vamos a analizar? ¿Dónde la vamos a visualizar? La vamos a analizar, la vamos a visualizar con Synchromine. Synchromine es otro módulo, recuerdas, es un módulo que se creó precisamente para analizar y visualizar la data creada con Astrodata. Inicialmente, esos archivos que creaban Astrodata, yo los analizaba en Excel, pero Excel me generaba muchos límites, sobre todo al momento de filtrar información, y por eso decidí en algún momento crear una nueva herramienta únicamente para analizar la data. De hecho, la data generada por Astrodata la puedes leer en cualquier procesador de cálculo, o si tienes conocimientos de programación, puedes utilizarlos para procesar esa información, porque es un archivo plano, que la estructura es realmente sencilla. Si tienes algunos conocimientos de estructura de datos, puedes verla y ahí puedes de alguna u otra forma hacer o manipular esa información si quieres. Yo pues creé un módulo que se llama Synchromine, que ese módulo lo que busca es precisamente para personas que no tengan conocimientos de programación, que son la gran mayoría, poder hacer análisis de la data. Entonces, vamos a oprimir el botón F8 o este botón que estoy mostrándote aquí, F8, me trae el módulo Synchromine y normalmente lo tiene en esta presentación. Lo voy a maximizar para efectos de tener mayor disposición del elemento gráfico de la pantalla. Lo maximizo y ahí tenemos Synchromine. Entonces, lo primero que hacemos con Synchromine es cargar la data. Entonces, ¿cómo cargo la data? Oprimo este botón y el software me pregunta en qué ubicación quiere cargar la data. Entonces es importante tener claridad de dónde guardamos la data. Yo acabé de grabar un video tutorial donde mostraba que tengo dos tipos de data, una de orbe de 1 grado y otra de orbe de 3 grados, que las tengo guardadas en un directorio. Entonces ese camino tú tienes que ubicarlo para abrir la data. Entonces voy a abrir primero el archivo de 3 grados, de orbe 3 grados. Lo voy a abrir, selecciono, oprimo abrir o puedo hacer directamente doble clic para abrirlo y ahí el software me lo está empezando a cargar, me lo está empezando a abrir. Bueno, entonces, esto toma unos pocos segundos, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de data, eso te vas a dar cuenta. Y una vez finalice, pues va a aparecer algo importante. Entonces, recuerda que esta data yo la calculé únicamente planetas en contacto a elementos natales que eran planetas, no activé las casas, ¿sí? Entonces aquí ya me muestra la información, me dice que en 28 segundos abrió 30.954 registros. ¿Qué son los registros? Cada registro es un contacto. ¿Un contacto de qué? De un planeta en tránsito al elemento natal que haya yo especificado con el orbe que en las plantillas especifiqué. Entonces, por eso es importante saber qué tipo de plantilla estás trabajando. Y aquí me muestra una información. Entonces, lo primero que hay que entender es este elemento que te estoy mostrando aquí. Este es súper importante. Esto dice ítem en tránsito. Estos son los elementos en tránsito que tiene esta data que está calculando, y aquí ítem natal, los elementos natales que está contactando. Fíjate que aquí no aparecen las cúspides. Si yo hubiera agregado cúspides, aparecería C01, C02 hasta C012, o las que yo haya incluido al momento de calcular la data. Entonces, esto es súper importante. Entonces, los elementos en tránsito y los elementos que están tocando esos elementos en tránsito. Ya después, todo lo que hay que tiene Synchromine son elementos gráficos de tablas para visualizar la información. Entonces, lo que está en color naranja son los elementos en tránsito. ¿Quién está haciendo contactos? Es lo que está en naranja. Y lo que está en azul son quienes están recibiendo contactos. Y abajo, en café, los contactos, que son los ángulos. Entonces, ¿qué criterios hay aquí? Pues los criterios que yo establecí al momento de calcular la data, que fue el que establecí en la plantilla. Que en esencia lo importante aquí
era el orbe. Todos los contactos aquí están trabajando con orbe de 3 grados. Ahora, tú te preguntarás, ¿por qué todos con 3 y por qué no, por ejemplo, oposiciones con 5, conjunciones con 2, o si son de planetas lentos, que algunas escuelas trabajan pocos minutos? ¿Por qué? Porque es que realmente lo que yo estoy analizando aquí son tendencias y yo puedo filtrar las tendencias, ¿sí? Digamos, hay otras herramientas para filtrar las tendencias y, por ejemplo, si me quiero fijar cuándo es realmente partil el aspecto, pues eso lo puedo hacer de una forma gráfica. Y de hecho, pues ese es como el ejercicio que uno hace. Realmente cuando es más partil es cuando es más evidente el contacto. Entonces, aquí pues hay muchos elementos para analizar. La idea es que en los próximos videos tutoriales que vamos a ir publicando vamos a ir analizando cada uno de estos elementos. Este es un primer video de, digamos, sensibilización a las nuevas funcionalidades de Synchromine. Entonces te voy a explicar muy rápidamente las funcionalidades. Entonces, algo importante de leer acá es estos números. Aquí dice 1.540.000, ¿qué? 154.742, 154.742, 154.742. ¿Eso es qué? Ese es el valor en peso ponderado de todos los contactos. Recuerda que el peso ponderado es una forma de medir qué tan relevante es un contacto, ya sea por ítem, ya sea por aspecto, ya sea por elemento natal que recibe. Si yo me fijo acá, el elemento que más peso tiene es Plutón, con 18.675. ¿Qué significa eso? Que de todos los contactos que yo calculé, Plutón en tránsito es el que más contactos relevantes está haciendo eso. Está haciendo. ¿Qué significa relevantes? Pues que tiene más peso, ¿sí? O sea, este año Plutón está haciendo muchos contactos a estos elementos natales. El elemento natal que más está recibiendo es Rueda de la Fortuna, 12.549, en mi caso, sí, en mi caso, 12.549. ¿Qué significa eso? Que los elementos natales, el que más está recibiendo contactos es Rueda de la Fortuna nocturna. Y el contacto que más peso está aportando es trígonos, o sea, este año hay muchos trígonos en contacto, ¿sí? De hecho, estadísticamente, si manejamos la plantilla, con los pesos sugeridos va a ser así, trígonos. ¿Por qué? Porque es más frecuente 3 trígonos, ¿sí? Que tienen más peso que 4 cuadraturas, ¿sí? Aunque pues va a haber de pronto casos en que hay más cuadraturas. Bueno, esto para quien tenga algo de conocimientos de matemática y le guste hacer esos análisis, pues puede hacer diferentes plantillas para diferentes años y se va dando cuenta de esas dinámicas. Lo que sí es seguro es que cada año los protagonistas van a ser diferentes. Ahora, ¿no significa que este año Plutón me esté tocando directamente la rueda de la fortuna? Sí, pues en mi caso sí, pero puede haber otros casos que no. Entonces, por ejemplo, yo hago clic aquí en Plutón y ahí estoy viendo únicamente los contactos de Plutón. Entonces, fíjate que aquí está Plutón 18.675, 18.675, 18.675, 18.675. Plutón está tocando mucho a mi rueda de la fortuna nocturna. Yo puedo seleccionar aquí en ítem natal rueda de la fortuna y ahí estoy viendo los momentos en que Plutón está contactando. ¿Sí es? Ahí está los momentos en que Plutón está contactando. Ahora, recuerda que esta data que estoy calculando tiene un orbe de 3 grados, por eso se ve tan continuo que todo el año, o sea, todo el año el contacto de Plutón va a estar en el orbe de 3 grados. Estos picos que suben, que bajan, pues eso es ¿qué? Es el movimiento directo, retrógrado de Plutón. Entonces hay momentos en que va a haber unos picos más claros que en otro momento. Más adelante te voy a explicar cómo con esta misma herramienta podemos identificar exactamente esos picos, en qué fecha se dan. Lo que me interesa que entiendas ahorita es la tendencia general. ¿Listo? Entonces, fíjate que Plutón está tocando a rueda de la fortuna natural, lo que he venido haciendo. Oprimo aquí N, me habilita todos, oprimo aquí N, me habilita nuevamente todos, ¿sí? Entonces yo puedo con un clic filtrar, por ejemplo, va a filtrar Mercurio. Entonces estos son los contactos de Mercurio. Entonces aquí uno ya empieza a identificar algunas dinámicas interesantes. Los planetas rápidos, que vienen siendo los planetas personales, Sol, Mercurio, Venus, Marte, los contactos son puntuales, son muy de días, ¿sí? Los planetas de los contactos, los contactos, perdón, de los planetas lentos son periódicos, abarcan rangos de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, ahí estoy viendo Neptuno, estoy viendo aquí a Plutón, que lo estamos viendo ahorita, estoy viendo aquí a Urano, por ejemplo, Urano. Fíjate que abarcan periodos largos, pero los planetas rápidos son picos, son líneas, ¿sí? Sol, Venus, Mercurio, Marte.
Y los intermedios, que son los sociales, Júpiter y Saturno, pues están entre picos y larga duración. Ahora, estoy aquí evidenciando contactos. Entonces, aquí yo ya puedo empezar a hacer unos juegos y unos análisis interesantes. ¿Quién, por ejemplo, quién me está haciendo mayores contactos desde el punto de vista de tránsito? Pues recuerda que cuando pongo aquí todos o ninguno, Plutón, después Quirón. Quirón este año está haciendo bastantes contactos, aquí están. Entonces yo puedo empezar a discriminar, bueno, Quirón está tocando al Sol, sí, aquí Quirón está tocando al Sol. Quirón está tocando a Nodo, Quirón está tocando al Lilith. Bueno, ahora tú ves estos gráficos y estos gráficos, sobre todo esta parte de aquí arriba, a veces no es muy claro, sobre todo para las personas que no han venido manejando tendencias, porque aquí este gráfico lo que hace es ajusta donde hay valores y muestra solo donde hay valores, donde no hay valores no muestra, ¿sí? Y ese gráfico de donde hay valores es importante visualizarlo. Entonces una forma de visualizar ese gráfico es oprimir este botón que está aquí, GT, gráfico tendencias, que esta es una nueva funcionalidad del software, que cuando lo oprimo me muestra un gráfico por rango anual, no más, por rango anual, pero me muestra todo el año y en todo el año me muestra el contenido. Entonces este gráfico es mucho más fácil de leer que este gráfico. Digamos, este primer gráfico es para personas que tengan un poco de conocimiento de matemáticas, de tendencias, ¿sí? Pero si tú nunca has manejado tendencias, si nunca has manejado estadísticas, este gráfico es mucho más claro. De hecho, este gráfico es el que yo utilizo o que estoy utilizando ahora para compartirles a personas. Entonces aquí yo tengo mucha claridad que Quirón está haciéndole contacto al nodo en este rango de tiempo, de enero primero a marzo, los primeros días de marzo. El resto del año Quirón no está tocando a el nodo norte. Quirón a Sol, entonces fíjate, Quirón a Sol, aquí está muy claro que es más o menos a mitad de año que tiene el contacto fuerte, pero ojo, aquí estoy trabajando orbe de 3 grados. ¿Por qué hice la diferencia o por qué estoy grabando estos videos tutoriales con orbe de 3 grados y con orbe de 1 grado? Pues precisamente para entender qué es más práctico al momento de sugerir utilizar los tránsitos. Digamos que el de 3 grados que he venido trabajando estos últimos meses, desde que empecé a liberar estas herramientas, es para entender estas tendencias de movimiento de los planetas. Pero ya a nivel práctico nos podemos enfocar en los contactos realmente, y los contactos realmente pues son orbes más pequeños. Entonces voy a cargar, fíjate, vamos a visualizar este último ejemplo, Quirón tocando a Sol. Guárdate en memoria este comportamiento, arranca en abril 15, va hasta noviembre 15, pero esta misma información yo la calculé con orbe de 1 grado. Entonces voy a limpiar esta data, oprimo aquí el botón limpiar esta data y voy a traer la data de 1 grado. Aquí está la de 1 grado, la traigo. Fíjate que esta se va a cargar mucho más rápida porque son menos contactos. Si mal no recuerdo, el de 3 grados nos cargó en 14 segundos. Este creo que nos debe cargar en un poquito de tiempo más rápido, en 10 segundos. Ahí nos cargó. ¿Listo? Y ahí está la misma información, solo que con orbe menos grados. Entonces voy a traer Quirón, que era el que tenía anteriormente seleccionado, haciéndole contacto a Sol. Entonces fíjate, ahí está la figura. Mira que esta figura es un poco más fina, por así decirlo, con respecto a la de 3 grados. Tiene el mismo movimiento, pero en la anterior estábamos arrancando desde abril 15 hasta noviembre 15. Como disminuye el orbe, pues lógicamente el tiempo es ya más ajustado. Ya este es un contacto de 1 grado que está haciendo Quirón al Sol. Y esta línea aquí en rojo, tú te estarás preguntando, estas lineecitas en rojo, ¿qué son? Eso es el momento en que es muy partil de acuerdo a una variable que yo haya definido anteriormente, que viene siendo esta que te voy a mostrar aquí. Con este botón, cuando yo oprimo aquí PP días, me muestra este mismo listado. Este es un listado ponderado por días de todos los contactos. Y aquí hay una variable, esta variable que dice 60%. Esta variable, ¿qué hace? Esta variable coge el pico máximo de valor, que es 1391. Aquí está, fíjate, aquí en esta parte está 1391. ¿Qué significa esto? Que todos estos contactos con el peso ponderado, el pico máximo es 1391, ¿sí? 1391, que se da en junio 13, pues es el primero que toma, que da en junio 13, es el primero que aparece, pero realmente vuelve a aparecer hacia septiembre 7, septiembre 6, ¿sí? Y muéstreme en rojo valores que se acercan al 60%, o sea, realmente el contacto de 1 grado, ahí estamos diciendo que los que están en rojo, esos días tenemos contacto de 30 minutos aproximadamente. Entonces, esos días que están en rojo son como los más
evidentes desde el punto de vista de contacto del tránsito. Yo esta variable la puedo modificar, la puedo manejar a un 50%, fíjate que cuando yo disminuyo el rango aumenta el número de días, o igualmente cuando lo aumento pues van filtrando y apareciendo menos. Y esta flechita aquí es para activar o desactivar esa información. Por defecto está en el 60%, que el 60% es un valor, digamos, estadísticamente interesante analizar. Entonces, esto que te estoy explicando hasta ahora son diferentes herramientas que tiene usar Synchromine. Esto que estamos haciendo aquí es un análisis. Entonces, por ejemplo, quieres ver cuándo Mercurio toca a Mercurio natal. Entonces voy a poner aquí Mercurio tocando a Mercurio natal. Bueno, algo importante es que muy probablemente el orden de los ítems aquí no está igual al del video y cada vez que tú cargues una data van a estar en diferente orden. Eso se ve porque el algoritmo, en la medida que va apareciendo la data, va mostrando los elementos. Al comienzo yo creía que esto era como un poco incómodo, pero la verdad me he dado cuenta que es un ejercicio interesante buscar la información de los elementos, sobre todo para nivel de neurociencia, de plasticidad cerebral, no acostumbrarnos siempre a la misma disposición de información, sino que la podemos ir ubicando. Bueno, ese es un paréntesis que quería hacer. Entonces, Mercurio tocando a Mercurio. Entonces, fíjate que en el gráfico de arriba me muestra únicamente los contactos reales. Entonces, este gráfico de pronto no es muy claro para entender, pero cuando yo lo veo en este otro gráfico, el que está aquí abajo, ya es muy claro que hay 61 días en que hay contactos de Mercurio con orbe de un grado relevantes. Si yo cuento estas lineecitas acá o arriba, van a haber 61. Y hay unas que están en rojo. ¿Por qué? Porque ese día el peso es como el más fuerte comparado con el máximo, que el máximo se da en abril 11. Aquí en abril 11 se da, aquí lo veo. Y ese máximo, el 60%, son comparado con ese máximo, el resto de días son con ese máximo. Entonces este listado aquí de peso ponderado por día, recuerda, lo activo haciendo clic. Aquí puedo ver solo los picos, o sea, como los días más relevantes, o todos los contactos, los 61 días. Entonces esta información que está en este gráfico de tendencias que estoy moviendo aquí, que recuerda, lo activo haciendo clic acá con este botón, es bastante útil para generar las famosas agendas de contactos de tránsito. Entonces, por ejemplo, si para mí Mercurio es importante, pues que en mi caso natal es importante, estos días son realmente interesantes para activar, potenciar, intencionar lo que representa Mercurio. Bueno, que eso ya es otro ejercicio de interpretación, de análisis práctico. Estos videos tutoriales es para que entiendas y aprendas cómo genero la data, ya sea tanto de Astrodata como analizo la data con Synchromine, para posteriormente pues, utilizar esta información en tu beneficio propio o eventualmente con tus allegados, familia, amigos o consultantes. Bueno, entonces esto es a grandes rasgos el ejercicio de utilizar la data. Aquí lo que te mostré fue la diferencia entre utilizar una data de 3 grados a utilizar una de 1 grado. Juega con lo que te acabo de mostrar haciendo clic, por ejemplo, Venus tocando a Venus. Observar, por ejemplo, a veces cuando se dan los movimientos retrógrados, sobre todo con los planetas rápidos, no es muy claro con un orbe pequeño, pero con orbe de 3 grados sí se puede y hacer más claro. Y también con los planetas lentos, ¿no? Por ejemplo, los contactos de los ejes nodales son súper chéveres. Por ejemplo, aquí está, ¿qué seleccioné yo? Bueno, esto es truquito. Con un solo clic activo un elemento, pero cuando hago un clic y mantengo la tecla control oprimida y hago clic en otro elemento, puedo habilitar varios elementos. Entonces ahí habilité nodo y nodos. Estos son contactos de los nodos a mi Venus. Los contactos de los nodos a mi mover son súper valiosos porque son los que activan la esencia de nuestro ser. Entonces cuando está tocando el Venus, cuando está tocando el Sol, cuando estoy tocando Júpiter, bueno, entonces hay diferentes momentos para tomas de conciencia. Entonces, este es un video introductorio con las nuevas funcionalidades. Juega, trabaja. Estos lo podemos seguir profundizando y avanzando, que es lo que voy a ir publicando en próximos videos tutoriales.